Hola, ¿cómo están? Yo de nuevo, aquí por iniciar una nueva aventura con ustedes y estos paseos virtuales que hacemos cada semana. Los invito a una nueva aventura, a salir por unas semanas de la docta de la ciudad y realizar algunos paseos por lugares importantes de nuestra provincia. ¿A qué los invito hoy? A que comencemos un recorrido por el antiguo Camino Real al Alto Perú. Esto nos va a demandar varias semanas y vamos a ir conociendo postas, capillas rurales, estancias jesuíticas, muchas historias en el camino. ¿Por dónde comenzamos hoy? Por la ciudad de Jesús María. ¿Por qué elegimos este lugar? Porque no podemos olvidarnos que estamos atravesando la semana más importante para el calendario cristiano, la Semana Santa o Semana Mayor de la Iglesia como se la conoce, que tiene sus orígenes en el Pesaj de los judíos que se ha celebrado hace algunos días. Así que sin olvidar que estamos atravesando la Semana Santa, vamos a dar inicio a estos paseos y vamos a ir relacionando esta visita a Jesús María con algo de la Semana Santa, con imágenes religiosas, con cada una de las cosas que vayamos encontrando y que vayamos viendo. Vamos a tratar de ir relacionándolo y de no olvidarnos que estamos viviendo nuestra Semana Santa. Así que espero disfruten de estos nuevos paseos. Tratar de elaborar una historia de los antiguos caminos reales y las postas es una tarea apasionante, ya que por esas vías transitaron hombres de diversas procedencias y motivaciones, con intereses y necesidades muy disímiles unos de otros, que bien pueden caracterizar las diferentes épocas por las que ellos transitaron. En la primera etapa lo hicieron los conquistadores españoles. Les siguieron los misioneros de las distintas órdenes religiosas, pero especialmente los de la Orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas. También lo hicieron comerciantes y humildes arrieros. Los medios de locomoción fueron las mulas, el tradicional caballo criollo y la legendaria carreta. Años más tarde se incorpora la diligencia. En el período independiente, estos caminos y postas fueron testigos del paso de los ejércitos patriotas, comandados por Belgrano, San Martín, Balcarce, Rondó, entre otros, y fue también el camino de Facundo Quiroga rumbo a Barranca Yaco, rumbo a su muerte. En las épocas de las luchas civiles, estas rutas fueron recorridas tanto por caudillos como por generales unitarios. A mediados del siglo XIX fueron transitados también por mensajerías. Llegado el ferrocarril a nuestro país y el trazado de modernas rutas, los viejos caminos fueron quedando en el olvido. El paisaje y el clima es el mismo, solo los hombres son distintos. Fue recién, a partir de mediados del siglo XVIII, en que el rey Carlos III de España dispone mediante cédulas reales la incorporación del sistema oficial de correos en la América hispana. La ruta principal era conocida como el Camino Real al Alto Perú, pero en Córdoba hubo 4 caminos reales, 4 caminos de postas. Uno, el Camino Real al Alto Perú, por el que se llegaba a través de Santiago del Estero, el que nos va a ocupar durante varios de nuestros paseos. Pero estaba también el camino del Bajo al Perú, que a partir del siglo XVIII y el XIX fue una nueva traza que se bifurcaba a la altura de Totoral y abarcaba poblaciones como las actuales Las Peñas, Cimbolar, Los Sauces, Rayo Cortado, hasta llegar a lo que hoy es Villa María de Río Seco. También estaba el Camino Real que unía Buenos Aires con Cuyo y pasaba por el sur de Córdoba, y el Camino Real que unía Córdoba con Catamarca. Esta ordenanza real precisaba cómo debía cumplirse el servicio de correo, postas y caminos. La distancia que existiría entre una posta y la otra debía ser entre 25 y 30 kilómetros. Cuando se llegaba a una posta,
se acondicionaba el recambio de caballos. Mientras tanto, se preparaban los alimentos que por lo común eran provistos con lo que había en el lugar. Las habitaciones eran ranchos con techo de paja, aunque existían algunas postas en mejores condiciones. Consistían en una habitación o sala y un cuarto para descansar. Era común que estuvieran fuera de la casa principal del dueño de la posta. El mobiliario consistía en muy pocos objetos, como una mesa, sillas, fogón y un catre. En cuanto al cargo de maestro de postas, el mismo debía ser desempeñado por una persona con ciertos recursos, distinguida y representativa del lugar. Era necesario que supiera leer y escribir. ¿Por qué ese requisito? Por el servicio de correos. Debía saber qué correspondencia recibía y hacia dónde debía enviarla. Su nombramiento provenía directamente del Cabildo, en nuestro caso, del Cabildo de Córdoba. Gozaba de ciertos privilegios. Por ejemplo, no podía ser convocado para el servicio de milicias. Su obligación era la de proveer caballos y tener permanentemente 2 postillones. ¿Qué era un postillón? Era un joven, un niño, que acompañaba y auxiliaba en todo momento al viajero. El tramo que ha permanecido con mayor fuerza en la memoria y tradiciones de los habitantes del norte cordobés es el que unía la ciudad de Córdoba con la de Santiago del Estero, y es en el que nos vamos a enfocar. Si bien el nacimiento de Jesús María se da por la llegada de los padres de la Compañía de Jesús, como ciudad tenemos que decir que la fecha de fundación es en septiembre de 1873. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, todas estas tierras van pasando por distintas manos hasta que en 1863, cuando se sabe que va a pasar el ferrocarril por aquí, por este lugar, estas tierras son compradas por don Pío León. Cuando la llegada del ferrocarril en 1868 se hace inminente, don Pío León decide lotear todas estas tierras y dar nacimiento a la nueva villa que lleva el nombre de Jesús María, como era el nombre de la estancia que habían habitado los jesuitas. Me encuentro en la vieja estación de tren, porque es emblemática, era el ferrocarril que pasaba por aquí y que unía Córdoba con el Tucumán. Esta vieja estación de tren ha sido puesta en valor hace varios años y, entre otras cosas, funciona aquí la oficina de informes de turismo. La ciudad de Jesús María es la cabecera del departamento Colón y la ciudad más importante de todo el departamento. Es el inicio a la zona norte de nuestra provincia y cuenta con más de 70.000 habitantes. Camino a la estancia de Jesús María, en la ciudad nos vamos a encontrar con muchos atractivos que les recomiendo visitar cuando anden por estos rumbos. Desde la vieja estación de ferrocarril, también vale la pena una parada en la capilla Nuestra Señora de la Misericordia. Es una obra de inspiración de barroco colonial diseñada por el ingeniero y arquitecto Juan Cronfus en 1925. Intenta rescatar la importancia del desarrollo de una arquitectura local vinculada a los materiales de la zona. También, si se desplazan por la avenida Juan B. Justo, que es la avenida principal, se van a ir encontrando con monumentos muy particulares. Por ejemplo, el monumento a la Madre, muy cerquita el monumento en adhesión al centenario de la Declaración de los Derechos Humanos, colocado en 1998, y enfrente a este el monumento al jinete, símbolo del Festival de Doma y Folclore. Se construyó en homenaje a los jinetes. Fue inaugurado en 1996 con motivo de festejarse los 30 años del festival y es una escultura de 2,50 metros de altura y pesa 2,5 toneladas. Simboliza la destreza del jinete y su caballo. Está emplazado en un pedestal
cubierto de placas recordatorias con los nombres de los jinetes campeones de cada edición. Es importante destacar que Jesús María no solo cuenta con la estancia jesuítica como museo, sino que tiene otros 3 para visitar muy interesantes. Uno es el Museo de la Ciudad Luis Biondi, que cuenta todo el paso del tiempo en la zona, desde los pueblos originarios que habitaban a la vera del río Guanazacate, pasando por la llegada de los españoles y la Compañía de Jesús, hasta la aparición de las instituciones fundantes y el ferrocarril. Otro de los museos es la Torre Céspedes, como se la conoce, que data de fines del siglo XIX y era la casa de veraneo de don Gabriel Céspedes, que había sido intendente de la ciudad. Es un castillo, parte de una base octogonal central y tiene 4 torres circulares. Está dividido en 2 plantas y en el interior de una de las torres se alza una escalera caracol que conduce a la terraza. Y el último museo inaugurado es el Museo del Festival, que se encuentra dentro del predio del anfiteatro. Allí se puede hacer un recorrido por los 55 años de historia de la institución, iniciando por las personas que presidieron la comisión organizadora, todos los campeones de la jineteada. Se albergan símbolos de toda la institución, de la construcción del anfiteatro y del escenario, y elementos característicos del folclore donados por grandes personalidades. Es aquí donde el campo de la jineteada se hace presente con los elementos que se usan en cada una de las categorías del campeonato. El objetivo principal del Museo del Festival es transmitir y contar su historia y su esencia, y que es una institución sin fines de lucro destinada a aportar todas las ganancias del festival a 20 cooperadoras escolares. Cuando hablamos de Jesús María, lo que se nos viene siempre a la cabeza es o su estancia jesuítica o el tradicional Festival de Doma y Folclore. Es el Festival Nacional de Doma y Folclore que se realiza cada año los primeros días de enero. Es más, su canción emblemática dice: los reyes vendrán para el festival. Así que si no comienza un 6 de enero, comienza en los días cercanos. Se comenzó a realizar en 1966. Son 10 noches de música folclórica y jineteada y toda la tradición gauchesca de nuestro país. Se realiza ininterrumpidamente desde 1966 hasta su edición 54. La edición 55, que correspondía a este año del 2021, debió ser suspendida por la pandemia de coronavirus. Esperemos tener la próxima edición el próximo año. Lo que ustedes tienen a mis espaldas es el escenario. El anfiteatro lleva el nombre de José Hernández y el escenario el nombre Martín Fierro. Es uno de los festivales más tradicionales junto con el Festival de Cosquín, de todos los que tenemos en la provincia, más de 200, son los más importantes. Así que es uno de los hechos culturales por los que se conoce a la ciudad de Jesús María. Nos encontramos ya ubicados en la estancia jesuítica de Jesús María, Museo Histórico Nacional desde 1941, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 2000, junto a la manzana jesuítica de nuestra ciudad y también al resto de las estancias, a las otras 4 estancias, la estancia de Carolla, la de Altagracia, la de la Candelaria y la de Santa Catalina, muy cercana a donde nos encontramos ubicados. Este fue el segundo núcleo productivo que tuvieron los jesuitas en 1618. No vamos a dar por sentado, aunque hayamos repetido muchas veces en nuestros paseos presenciales y virtuales, quiénes eran estos hombres, quiénes eran los jesuitas, los hombres que integraban la Orden de la Compañía de Jesús. La orden fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Llegan a América y siempre con su lema, para mayor gloria de Dios, y dedicados a la educación.
Cuando llegan a Córdoba en 1589, se les entrega una manzana, como se hacía con todas las órdenes religiosas, muy alejada del centro histórico de la ciudad. Los padres que llegan a la ciudad deciden no aceptar esta manzana y se dedican por 10 años a hacer lo que ellos denominaron misiones volantes, que eran predicar y enseñar, evangelizar en las afueras, en la zona rural. Fue ahí cuando ellos conocieron muy bien estas zonas y estas tierras del norte de nuestra provincia. En 1599, el Cabildo de Córdoba les pide que por favor se asienten en un lugar en la ciudad y les ofrece la manzana que nosotros hoy conocemos, delimitada por las calles Obispo Trejo, Caseros, Vélez Sarsfield y Duarte Quirós. Se instalan ahí, levantan su iglesia, su residencia, fundan el noviciado, crean el Colegio Máximo en 1610, que luego se convertirá en la universidad, muchos años después el Colegio Convictorio de Montserrat, pero antes de eso habían decidido crear un sistema productivo en el interior, en la zona rural, para que cada uno solventara a los emprendimientos de la ciudad. El de Jesús María, solventaba el Colegio Máximo, es decir, a la universidad. Vamos a ingresar después de estancia jesuítica y después de la expulsión de la orden, pasó por distintas manos y se convirtió en museo en 1946. Nosotros vamos a hacer un recorrido y nos vamos a ir deteniendo particularmente por ser Semana Santa en algunas de sus salas que tienen objetos religiosos, ornamentos sagrados. Así que espero disfruten el recorrido por una de las estancias jesuíticas. La estancia jesuítica de Jesús María es adquirida en 1618 por la Orden de la Compañía de Jesús y era conocida con el nombre de Guanuzacate, vocablo sanavirón que significa río seco o agua muerta. Se tienen noticias de estas tierras por primera vez en 1575, cuando son entregadas en encomienda a don Pedro de Esa. Él construye una precaria vivienda y un molino, y la construcción se va transfiriendo de mano en mano hasta llegar en 1609 a don Gaspar de Quevedo, en ese momento alférez real de la ciudad. Este es el que se la vende a la Compañía de Jesús, que ya se encontraba bajo la dirección del padre Pedro Oñate, y ya conocían los terrenos por las misiones volantes que habían desarrollado durante esos 10 años entre 1589 y 1599. En la piedra fundamental de la entrada reza la fecha 17 de enero de 1618. Los jesuitas cambiaron el nombre de Guanuzacate por el de Jesús María. Adquirieron la propiedad con una encomienda de 150 nativos, unas 20.000 cepas de vid y varias cabezas de ganado. Fueron ampliando la propiedad gracias a donaciones y compras. El complejo estaba constituido por la iglesia, la residencia de los padres, el claustro, el cementerio que colinda con el muro sur de la iglesia, los talleres, la bodega, el tajamar. Potenciaron la producción vitivinícola, pues recibieron 20.000 cepas y a mediados del siglo XVIII ya tenían cerca de 50.000. Además, de aquí salió el famoso Lagrimilla de Oro, el primer vino americano servido en la mesa de los reyes de España. Tuvieron también sembradíos de trigo y maíz, criadero de mulas, huerta con frutales y legumbres, telares, taller de carpintería, de herrería, curtiembres, fábricas de velas y cebo. En cuanto a los materiales de construcción, se utilizó la piedra y el ladrillo para los muros. En lo que tiene que ver con la mano de obra es de nativos y africanos esclavizados.
Una vez adentro de lo que fuera la residencia de los padres y donde actualmente funciona el Museo Jesuítico Nacional, vamos a ver que la residencia estaba organizada alrededor de un patio central, cerrado en 2 de los laterales. En los 2 restantes, las galerías son arcadas de medio punto que se repiten en el nivel superior, y allí están cerradas con rejas. En el nivel superior, entre arco y arco, hay un cuadrifolio que tiene fines decorativos y funcional para la entrada de la luz. Desde el patio central se puede apreciar el aljibe que se encuentra en una de las esquinas del mismo. Desde el patio central y por una escalera revestida en piedra, subimos y accedemos a la planta alta. Entramos a la derecha y nos encontramos con la galería en la que se suceden distintas salas que vamos a comenzar a recorrer y que eran las habitaciones de los padres, el refectorio o comedor, los baños y demás dependencias. Esta galería conserva el piso de típicos ladrillones, el techo es de cañón corrido, se destaca un lavatorio de manos tallado en piedra sapo y tiene los anagramas de Jesús y María. Se encuentra estratégicamente ubicado frente al refectorio, al comedor. ¿Por qué? Y para lavarse las manos antes y después de la ingesta de los alimentos. En la galería y un poco más adelante se encuentra también un reloj de sol hecho en mármol que perteneció al Colegio Jesuítico de la Inmaculada de la provincia de Santa Fe. Se lo colocaba inclinado y servía no solo de reloj, sino de calendario y de zodíaco. Nos encontramos en una de las salas destinadas al arte sacro dentro de la estancia. El lugar era el antiguo refectorio, comedor de los padres de la residencia jesuítica. ¿Por qué me he detenido primero en esta imagen? Es una imagen policromada en madera, es un nazareno, la imagen del nazareno tradicionalmente tiene como uno de sus atributos la cruz. Este no tiene la cruz, pero tiene la particularidad de que es articulado. Seguramente se ha utilizado en procesiones, fue realizado en Mendoza y me quise detener aquí porque es una de las imágenes que nosotros vemos mucho durante la Semana Santa, que es lo que estamos recreando durante todo este paseo y este recorrido. La imagen del Nazareno la tenemos en la 4ª estación del Vía Crucis. Seguramente mañana, pasado, según cuando estén viendo esta visita, realizarán muchos de ustedes el tradicional Vía Crucis dentro de las iglesias. Y van a ver que la 4ª estación es el Nazareno cargando la cruz. ¿De dónde viene este Vía Crucis? Si bien se popularizó después del siglo II o III, Vía Crucis viene del latín Vía de la Cruz o Camino de la Cruz, es decir, el camino que recorrió Jesús hasta llegar a donde estaba la cruz y las otras 2 cruces que estuvieron a sus costados. La Vía de la Cruz, según la tradición y según la leyenda, era el camino que realizaba María en los días posteriores, acompañada por las mujeres que estaban siempre con ella, recorriendo el camino que había realizado su hijo hasta llegar a la cruz y terminar finalmente en la muerte ese Viernes Santo. Así que de ahí viene el tradicional Vía Crucis que nosotros solemos hacer los viernes o los sábados por la mañana, del camino que realizaba María y los lugares donde se iba parando en esos hitos importantes por los que había pasado su hijo de tanto sufrimiento. En esta sala donde ya dijimos que funcionaba el refectorio,
Se conservan aún los asientos que se encuentran en los vanos de las ventanas. Se exhiben aquí distintas piezas de arte sacro que fueron realizadas en Europa y en América e influenciadas por el cambio producido por el Concilio Ecuménico de Trento en el siglo XVI. De allí surgió la Contrarreforma católica como respuesta de la Iglesia al protestantismo. El arte ocupó un lugar destacado como medio de comunicación de las ideas del cristianismo reformado. Coincidentemente, se afianzaba en América la evangelización. La Compañía de Jesús tomó como propia la bandera de la Contrarreforma, representada en el arte por el barroco. Este estilo, caracterizado por el movimiento, la curva, la luz, el realismo y la magnificencia, buscaba atraer a la mayor cantidad de fieles a través de pinturas, esculturas, imágenes que aún hoy se exhiben y constituyen claros ejemplos de arte barroco. ¿Qué vamos a encontrar en esta sala? Aparte de importantes imágenes religiosas, crucifijos con un grado de realismo en la talla y en las expresiones muy, muy impresionante, coronas, puñales, imágenes de la Dolorosa, pinturas, grabados y unas tallas muy particulares realizadas, se cree que en Perú, en el siglo XVIII, de un Cristo agonizante y de un Cristo ya muerto en la cruz, que son una expresión muy pura de lo que era ese arte barroco. Siguiendo aquí en el refectorio y agradeciendo a las autoridades y a la gente de la estancia, porque nos han abierto estas salas que en este momento estaban cerradas, me detengo por último en esta imagen de la Dolorosa, porque también la vamos a relacionar con la Semana Santa. Es una imagen española, sevillana, del siglo XVIII, una imagen de vestir, como pueden ver. Tiene los ojos realizados en cascarón de vidrio y tiene entre sus atributos lo que tradicionalmente vemos en las imágenes de la Dolorosa. Su corona, pero sobre todo y principalmente el puñal que atraviesa su corazón. Hay tres formas de representar a la Virgen María en el momento de la muerte de su hijo. Una es esta, la tradicional Dolorosa, que siempre, casi siempre está vestida de negro o de morado, el color de la pasión, el color que predomina en las celebraciones de la Semana Santa. La otra forma de representar a la Dolorosa, como se le dice, o la Virgen de los Dolores según los países, es la Virgen de la Soledad. ¿Cuál es la Virgen de la Soledad? La imagen que vemos generalmente a María sentada con las manos puestas sobre su regazo, pero sin su hijo. Y la otra es la Virgen de la Piedad. Cuando decimos la piedad, siempre pensamos en la imagen de la piedad, pero hay muchas imágenes iguales. Voy a ir mostrándoles algunas de ellas. La imagen de la piedad es la Virgen María con los brazos sobre su regazo y su hijo muerto tendido sobre ella. Son las tres formas de representar a María entonces en ese momento de la Semana Santa. La de la piedad con su hijo muerto en su regazo, la de la soledad cuando ya le sacan a su hijo y ella queda sentada, y la Dolorosa o la de los Dolores, que es la que más predomina entre nuestras iglesias, que es esta con el corazón atravesado por un puñal. Hay un lugar en nuestra ciudad de Córdoba en el que podemos ver las tres imágenes, y es el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. La segunda sala de arte sacro es la que corresponde a ornamentos sagrados. Estos ornamentos sagrados componen una especie de uniforme litúrgico utilizado por los sacerdotes y las jerarquías eclesiásticas durante las celebraciones religiosas.
suelen formar conjuntos de vestiduras llamados ternos, integrados por casullas, estolas, manípulos, capas pluviales, dalmáticas, paños humerales, bolsas de corporales y cubrecáliz. En esta sala también se pueden apreciar alzacuellos, bonetes, mitras, cíngulos, algunos escapularios y frontales de altar. El más importante está colocado en el centro y es un frontal de altar que perteneció a la iglesia de la estancia con el anagrama de los jesuitas. Todo está realizado en seda, en terciopelo, bordados y cosidos a mano, y todo corresponde a los siglos XVIII y XIX. La última sala de arte religioso está dedicada a los jesuitas. La Compañía de Jesús usó grabados, pinturas y esculturas religiosas en todos los continentes donde misionaron. Amberes, Roma y Sevilla fueron centros de desarrollo de la iconografía jesuítica. A esos se sumaron en América las ciudades de México, Puebla, Lima y Cusco. Pero también las misiones del Paraguay conocieron un desarrollo artístico bajo la dirección de padres jesuitas, haciendo aportes a la iconografía a través de pinturas y sobre todo escultura. En esta sala se exhibe iconografía de la Compañía de Jesús, un monograma de Jesús, el anagrama de María, imágenes de vestir, entre la que se destaca la de San Ignacio de Loyola, algunos grabados de los padres generales de la compañía, entre otros objetos. A esta sala le continúa la sala de numismática, que se encuentra cerrada en este momento por motivos de pandemia, al igual que estas de arte sacro y que nos han sido facilitadas, y después siguen los lugares comunes o los baños que sí vamos a visitar. Estamos en la última sala de la galería, el lugar que comúnmente se le dice el baño de los jesuitas, pero la sala es denominada de lugares comunes. En arquitectura urbana se denomina lugares comunes al cuarto o sitio destinado para las necesidades corporales. También reciben el nombre de letrinas y fueron verdaderos sanitarios de agua corriente construidos hacia 1721 en la planta alta de la estancia. Se trata de 5 espacios con sus asientos y un foso delimitado con una doble pared de piedra y ladrillo por cuyo piso corría permanentemente una acequia que posiblemente desembocaba en el río. Los objetos que se exponen en la misma sala son objetos encontrados en una excavación arqueológica que se realizó en el año 1995. Fueron adelantos que para la época eran muy novedosos y muy importantes. Los lugares donde se conservan estos baños o lugares comunes son esta estancia de Jesús María y en la estancia jesuítica de Alta Gracia. Una vez que abandonamos esta galería, nos dirigimos al ala norte de la planta alta y allí tenemos una salida hacia lo que era la zona de huertas y lo que era la bodega, pero si seguimos recorriendo las salas o habitaciones, nos vamos a encontrar con dos que están contiguas y que son muy particulares, lo que era la cocina y el fregadero, lugar propio de trabajo de los africanos esclavizados. En tiempos jesuíticos, en la cocina, los negros preparaban las comidas y luego las servían en el refectorio o comedor de los padres y hermanos residentes en la casa. Las comidas se elaboraban con las materias primas que se producían en la propia estancia. En los molinos de Jesús María, harina de trigo para el pan y harina de maíz. De la huerta, además de los cereales, se obtenían garbanzos, lentejas, habas, arvejas, azafrán, cebollas, quinoa, ajos, frutas frescas, frutas secas o encharqui y nueces.
Esta sala está ambientada con lo que era una cocina de esa época, con todos los elementos. Se destaca el techo, la cubierta, que colapsó en el año 2018 y se terminó su restauración hace muy pocos meses, pero se trató de mantener prácticamente toda la tirantería de madera original. Se comunica con el fregadero, que era el lugar donde se lavaban los utensilios y que se habían utilizado ya en la cocina. En especial llegaban a través del pasaplatos que observamos en las imágenes. Luego de estas actividades se utilizaba como comedor de los negros y del servicio de la casa. Las autoridades de la compañía establecieron como norma que dentro de sus casas trabajaran solamente esclavizados varones, así lo recomendaba el padre provincial. Y lo que vamos a ver en algunos de los muros de esta sala del fregadero son los nombres y el valor que tenían algunos de esos esclavizados en el momento de la expulsión y en el momento en el que la Junta de Temporalidades realiza el inventario. Si seguimos nuestro derrotero por las salas de la planta alta, nos encontraremos con salas que exhiben colecciones de porcelana y cerámica. Otra que muy importante que exhibe la sala de arqueología, que por muchos años estuvo emplazada en la planta baja de la estancia. Esta exhibición, que lleva el nombre de Otros dioses, la misma tierra, muestra las creencias religiosas de los primeros habitantes hasta la llegada de los españoles a lo que hoy es territorio argentino. Se exhiben aquí urnas funerarias, vasos, figurines realizados en cerámica con diferentes formatos, pectorales de metal tocados de pluma, punzones de hueso, textiles, puntas de flecha, hachas y morteros en piedra. Todo es de las culturas de la Candelaria, Ciénaga, Cóndor Huasi, Aguada, Sanagasta, Belén y Santa María, del periodo de dominación incaica en el noroeste y de los pueblos originarios de las sierras centrales de lo que hoy es la República Argentina. Si seguimos por las galerías, vamos a encontrar una escalera que nos lleva hacia el coro de la iglesia y un poquito más adelante nos vamos a encontrar con una pequeña sala que es la tribuna. La tribuna de la iglesia es una especie de habitación muy común en las iglesias europeas que estaba destinada a que ciertos visitantes especiales o sacerdotes enfermos que residían en la casa pudieran escuchar misa en intimidad. Este balcón permite visualizar el altar del templo y es el lugar donde se pueden apreciar los detalles de la cúpula barroca de la iglesia como en ningún otro espacio de la estancia. Empezamos a rodear la estancia y ya en la parte exterior, en el ala oeste, podemos tener una vista inmejorable de su magnífica espadaña y si la seguimos rodeando nos encontraremos con lo que eran los lagares, parte de la bodega, que era el lugar donde se pisaba la uva. Ahí se ha recreado lo que fue parte de la bodega y se pueden observar prensas, depósitos, cubas, de lo que se utilizaba en la época de los jesuitas. Dejamos para el final del recorrido a la iglesia. Puede decirse que es un barroco colonial. Participaron en su construcción los padres Bianchi, Primoli y Klausner. La fachada nos recuerda a la de la iglesia de la Compañía de Jesús, pues tiene sus muros en piedra lavada y son muy similares. Ya en el interior, en el ingreso, podemos advertir que es una iglesia de una sola nave con forma de cruz latina. La cúpula tiene una bella decoración en la que se destacan en las pechinas 4 caciques sanavirones en lugar de los 4 evangelistas que tradicionalmente son representados en las pechinas que sostienen las cúpulas. Como ya dijimos, la iglesia tiene tribuna, tiene coro. La imagen que preside el retablo
es la Virgen de la Inmaculada, una talla del siglo XVII. Originalmente se encontraba una imagen de San Isidro Labrador, que ahora la encontramos a la izquierda. Pero esta imagen fue robada y desapareció por muchos años, luego fue rescatada y puesta de nuevo en la iglesia. Esa es la causa por la que la estancia durante muchas décadas también fue conocida como Estancia de San Isidro. Encontramos, por supuesto, como en toda iglesia jesuítica, a la izquierda la imagen de San Ignacio de Loyola y a la derecha la de San Francisco Javier. Luego de la construcción de la parroquia de la Ciudad de Jesús María a mediados del siglo XX, este lugar dejó de ser templo consagrado, se lo desacralizó, se quitó el altar principal y en el presente es escenario de conciertos, exposiciones, presentaciones culturales. Actualmente alberga a la muestra de la cultura Arroyo Leyes. Esta colección forma parte de una importante excavación arqueológica realizada en la década de 1930 en Arroyo Leyes, Santa Fe. Desde el primer momento, los objetos suscitaron controversia, fueron calificados de falsos, de grotescos, de rudimentarios y hasta deformes. En ese momento, la arqueología de Argentina solo reconocía un pasado compuesto por pueblos originarios y mestizos, pero nada se hablaba de pueblos africanos y afrodescendientes. Desde hace aproximadamente unos 20 años y en el marco de un proceso de cambio en la arqueología, se inició un estudio más profundo de esta colección. Algunas de las primeras conclusiones fueron que se trata de alfarería realizada por africanos o afroamericanos o descendencia criollas de estos con diferentes grados de mestizaje. Y el espacio en el que se encontraron pudo funcionar como un área ceremonial durante los siglos XVII a XIX, constituyendo un conjunto de artefactos ligados a los cultos africanos. Toda esta intervención forma parte de un trabajo conjunto que se hizo entre la Casa Indo-Afroamericana de Santa Fe y la Mesa Afro de Córdoba. Bueno, para terminar con nuestro recorrido, me encuentro en los jardines nuevamente de la estancia. Para que nos ubiquemos y tomemos dimensión de lo que fue este lugar, los jesuitas llegaron a tener 9.000 hectáreas. Hoy el museo cuenta con 4 hectáreas y el parque. Este parque vivo y habitado por los locales y por los visitantes que deambulan y ustedes van a ver seguramente durante el recorrido de manera permanente. Y para que nos ubiquemos también geográficamente, todo lo que los jesuitas tenían como las huertas y toda la parte productiva está al norte, a mis espaldas. Todo el sistema hidráulico que hacía funcionar los molinos hacia el sur, cruzando la calle. Hacia el oeste, hacia mi derecha, tenemos la estancia, por detrás pasaba el camino real al Alto Perú. Ese camino que iremos siguiendo y ojalá nos demande varios paseos durante las próximas semanas. Una vez más, que tengan una excelente Semana Santa y que tengan todos unas felices Pascuas. Nos vemos en la próxima.